¿Listo? Vamos. Oh. Vamos al lío. ¿Sabes que si lo sacamos fuera? Sí, está saliendo el bicho. Ah. Sí, mejor. A ver si veo algo yo. Sacate la llave. ¿Vale? ¿Lo cogemos? ¿Eh? ¿Lo cogemos? ¿Eh? ¡Oh, viene una araña, viene una araña! ¿Dónde está? ¿Ahí? Aquí. Mira. Vale. Ya veo, ¿eh? Esta cosa es pequeña. Sí. Nada más, ¿no? Pero en aquí ya cabe ropa. Bueno. Aquí es de plástico, Vale. pero está muy fácil. La cama. Yo, que tiene agujero. Oh.
creo que era espuma. Un colchón de espuma. ¿Qué lo saca de acá? No tengo que Sacamos ver. primero de la mano. Esa puerta no la toques porque... No, está sosteniendo el mueble. Sí. Está mojado, sí, está chorreando. Sí. Ten cuidado que se puede romper. El cristal se ha roto. Cuidado, cuidado. Espera que te ¿Lo dé. puedes sujetar? Sí, lo tengo. Deja la puerta. No, mariposa. Ahí ya. Vale. ¿Por cuál vamos primero? Vamos a la pequeña. Primero esta. Sí. Y dice que sabe. Y la cogemos antes esa. Sí. Me voy yo allí. Sí.
¿Listo para bailar? Sí, eso es mañana. Anda. Vamos a llevar así el punto limpio. Ya no. Suavecita de fuera, ¿no? No, No estoy usando la idea. Ese, mira. y si algo más espuma, a ver si lo metemos en un saco. No nos queda el saco. Porque está pegado. Sí. Y si tú quieres ya cambiarte, Y sigo haciendo cosas arriba. sí, sí, aquí ya Vale. me quedo yo.
Vale. He picado. Sí. He picado todo aquello. Sudando. Normal. Ya hemos vaciado la parte de abajo de la casa, lo que será mi futuro taller. Bueno, para el que no lo sepa, soy artesano y hago piezas de arte que se pueden usar. Dejaré en la descripción, dejaré mis redes sociales y mi web para que le podáis echar un vistazo. Bueno, lo que decía, ya hemos vaciado la parte de abajo. Y bueno, es increíble lo que ha salido de ahí. La verdad que no sé cómo vamos a hacer para llevarnos todo esto. Pero bueno, punto positivo, pues como habéis visto, la parte de abajo era una sala que tenía muchísima humedad, ¿vale? La casa lleva 10 años cerrada, entonces, bueno, también es algo normal y demasiado bien está para todo el tiempo que ha estado cerrada. Entonces, en noticia positiva, pues que nosotros pensábamos que las paredes, pues la tierra le estaba dando humedad a la pared y por capilaridad subía y pensábamos que, pues, que las paredes estaban pues chorreando, ¿no? Y bueno, justo ayer la estuvimos vaciando y ya notamos que mucha humedad pues había desaparecido, ¿no? Y ahora que está totalmente vacía, he estado con este medidor de humedad, he estado midiendo las paredes y sorprendentemente están prácticamente secas. Como habéis visto cómo estaba la ropa, los muebles que se deshacían, realmente eso era lo que le estaba dando humedad a la habitación, porque cogía la ropa y notabas que estaba mojada. Entonces eso cerrado es imposible que no hubiese humedad en la sala. Así que
Pues nada, ya está todo fuera, falta picar, he estado picando parte de las paredes, falta picarlo aún más, dejarlo abierto, que respire y que se seque por completo. Y bueno, no sé, en una semana, vamos, en breve, podré trasladar aquí mi taller y empezar a crear piezas desde aquí. Listo, ¿no? Sí, te voy a poner así como... ¿Me puedes dar? ¿Me puedes dar el serrucho?
Listo. Pues no sé si me va a dar para terminar esto, ¿sabes? Si lo pongo aquí, apunta al lateral. Y si lo pongo aquí, apunta demasiado hacia la puerta. Lo ideal sería que estuviese en la esquina. Wow.
hace un par de días vi a un turón, creo que era un turón. Un turón es un hurón salvaje. Estaba aquí detrás, en la parte trasera de la casa, estaba volando el dron y de repente apareció, se acercó hacia acá. Me imagino que yo estaba quieto, no me vio, no me escuchó y se acercó. Al principio creía que era un zorro, pues, porque vi un animal acercarse y bueno, pues es un zorro, así pequeñito. Pero luego me fijé y era más alargado y era de color negro y tenía la cara blanca. Y la cola no era peluda y digo, no puede ser un zorro. Luego pensé que era una jineta, porque una jineta es como un gato salvaje. Y era así, vamos, que podría tener. Lo que pasa que luego me di cuenta que era como más alargado y la cola era fina. Y luego sobre todo cuando empezó a andar no andaba como un perro, como un gato, ¿no? Sino que andaba como en forma de acordeón. Las dos patas hacia adelante, luego las dos de delante hacia adelante, así como un acordeón. Y era como muy suave. Y me recordó pues a una nutria, pero esto no es una zona húmeda y aquí no hay nutria. Entonces buscando y tal, lo que más se puede parecer es un turón, que yo no he visto nunca uno, pero me imagino que será eso. Así que nada, es la misma zona donde vi la semana pasada, vi a un jabalí. Así que pues me imagino que fue al atardecer, bajan aquí o porque por aquí ahora mismo está seco, pero pasa un riachuelo. Entonces a lo mejor es una zona más húmeda y se acercan. Eh, nada, la semana pasada, en el capítulo anterior, en la habitación que da esta parte de aquí del terreno, encontramos unos prismáticos. Así que pues me imagino que desde la habitación los antiguos dueños pues observaban y miraban a ver si hay animales, porque me imagino que esta es una zona en a la que se acercan.
está? Ay, qué bonita mi Pepita, ¿cómo está? Voy a la cocina. Ok. Ahí. Ayer me lesioné la espalda montando las baterías del sistema solar. Pues sacando una batería de la caja se quedó enganchada y pues forcé y tiré más de la cuenta y me hice daño. Así que nada, bueno, quizás tomarse las cosas con un poco más de calma y ya está. He descansado bien, la verdad que me he levantado mejor de lo que esperaba, pero bueno, hoy pues quizá un poquito más despacio.
Más para ti, claro. ¿Ahí? Sí. Uli. A ver, no voy a poder poner aquí. Vente más para acá. Vente para acá. Y ahora después lo movemos. Y ahora tienes que conectarlo aquí. el Un cable y allí el otro, ya está. Nada, no funciona. Madre mía. ¡Sí! ¡Toma! Ya funciona. ¿Funciona? Sí. Mira, está cargando. ¿Qué era? Que estaban los cables cambiados. Bueno, los cables no, el conector. Sí, coge de ahí. Vale. ¿Ya? Sí. Vale, y ahora esto va aquí. Vale, vamos a llevarlo a la pared. Mira, ya se puede apretar a arriba sin crear cariño. A ver.
Cuidado con la antena. A ver que eche agua, ¿no? Sí. ¿Agua? Sí. Voy a por cuchillo. Vale. Un airecito, ¿no? Pero llega... Un poco calentorro el Ya, aire, que estamos a 36 grados. Bueno, una semana más. Esta semana la verdad es que hemos tenido un logro importante, que es el tema de la luz. Ya hemos podido instalar las placas, probarlas, funcionan bien y tenemos baterías, así que podemos cargar teléfonos y cargar luces y lo que necesitemos. Otra tarea importante que hemos tenido esta semana es hemos vaciado toda la parte de abajo, que tenía muchísimos muebles. Ha sido una tarea bastante pesada porque hacía muchísima calor y con los trajes y demás la verdad es que me resultó una tarea bastante dura. Y hay otra tarea bastante importante que hemos hecho esta semana, que ha sido pues arreglar esta habitación, esta ventana que tengo aquí detrás, limpiarla, pintarla y bueno, y que la ventana esté también limpia y un poco sellada de insectos, porque en esta habitación será donde instalemos la cocina. Además de otra habitación que también hemos limpiado, donde está instalado el inversor y las baterías y que vamos a usar de trastero. Al final, estas cositas que hemos hecho esta semana nos van a permitir estar un poco más cómodos aquí y por eso estamos muy contentos.